Bueno, yo como les había comentado, el día de hoy vamos a comenzar el capítulo 5. Este capítulo es muy especial porque vamos a aplicar ya todo lo que hemos visto a lo largo de todo este semestre, ¿cierto? Y es a través de las ecuaciones fundamentales, ecuaciones diferenciales fundamentales de la teoría de la elasticidad. Entonces, ¿cuál es la idea? Empezar a no ver lo que estamos viendo en sólidos, que siempre en el capítulo 2, en el capítulo 3, incluso en el capítulo 4 seguíamos viendo el comportamiento era de una partícula, aquí ya lo vamos a extender al comportamiento de todo el sólido. Entonces, cuando nosotros lo extendemos pues a todo el sólido, pues ya no podemos trabajar con unas ecuaciones exactas, o más bien con unas ecuaciones ordinarias, con unas funciones, como lo hemos venido trabajando a lo largo de todo el semestre, que yo les mostraba, bueno, que la matriz de esfuerzos, la matriz de deformaciones, etcétera. Ya no podemos trabajarlo de esa forma, sino que ya nos toca trabajarlo a partir de unos elementos que nos van a ayudar a comprender mejor el comportamiento. Y estos elementos, ay, ¿dónde está? Y estos elementos pues son las... Aquí está. Y estos elementos son las ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones diferenciales, no veo, ay, esperen un momentico, por favor. Que no veo la pluma, listo, ya la veo. A través de las ecuaciones diferenciales. Diferenciales, listo. ¿Me permiten un momento, por favor? Cuando estábamos hablando pues de las ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Nos referíamos a que estas ecuaciones son las que nos ayudan en el fondo a describir el comportamiento de todo el sólido. ¿Por qué usamos ecuaciones diferenciales? Porque ellas son las que nos ayudan a establecer elementos que necesitamos para poder establecer las condiciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un sólido, digamos, no sé, pensemos en un sólido cualquiera, por ejemplo, en un qué, en un borrador, ¿cierto? Un borrador es un sólido, ¿cierto? Entonces, em, cuando, hacia aquí, que me lo está escribiendo. Entonces, ay no, espere, un momento que estoy un poco perdida con el, con el lápiz. Aquí, bueno. Entonces, cuando nosotros miramos, por lo menos, estamos mirando un borrador, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el borrador, em, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que en ese sólido nosotros ya debemos tener en cuenta pues unas cosas. Por ejemplo, que ese sólido tiene una frontera, ¿cierto? Tiene un inicio, tiene un arranque, tiene un final. Y entonces, pues allá no podemos usar esas mismas ecuaciones. Lo que nos tocaría, ya no podemos usar esa sumatoria de fuerzas, esa sumatoria de momentos como nosotros la conocemos. Entonces, por eso es que nosotros partimos de unas ecuaciones diferenciales, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que nosotros debemos establecer, pues es en qué condiciones vamos a trabajar nuestro sólido. Entonces, nuestro sólido lo vamos a trabajar al igual que la partícula que nosotros trabajamos al principio de la materia, la vamos a trabajar en el equilibrio, ¿cierto? Es decir, vamos a considerar la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos iguales a cero. No vamos a trabajar por ahora aquí con procesos dinámicos, sino que vamos a trabajar con procesos estáticos, eso hay que tenerlo presente. Vamos a trabajar con procesos estáticos o la segunda condición que nosotros tenemos en el sólido es que, es que no veo la pluma, no sé por qué no la veo. Bueno. Eh, y la segunda es que vamos a trabajar con procesos con velocidad constante.
velocidad constante. Es que como perdí el guantecito, entonces estoy acá un poco enredada con el mouse. Miremos a ver con este papelito, a ver. Con velocidad constante, ¿cierto? Es decir, en cualquier caso vamos a trabajar con procesos que tienen aceleración igual a cero. Siempre que nosotros hablamos del equilibrio nos estamos refiriendo realmente a procesos en los que la aceleración es igual a cero. O es decir, velocidad constante, procesos estáticos, etc. ¿Listo? Entonces vamos a recordar más o menos cómo era que hacíamos nosotros pues ese proceso al principio de semestre. Recordemos que al principio de semestre nosotros trabajamos con el tema de esfuerzo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un proceso parecido, pero en este caso ya no vamos a considerar únicamente una partícula, sino que ya lo vamos a extender a todo el Sol. Entonces nosotros debemos tener en cuenta, en este caso, pues algunas cositas. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, que nuestro sólido va a estar apoyado posiblemente, ¿cierto? Va a tener unos apoyos. ¿Qué apoyos van a ser? No vamos a saber. Por ahora no vamos a establecer pues el tipo de apoyos. Vamos simplemente a hablar de que está apoyado. Es un sólido que está apoyado. Vamos a hablar de que es un sólido que está sometido por ahora a unas cargas, ¿cierto? Estas cargas que vemos acá. Y vamos a hablar también de que ese sólido pues está sometido a diferentes fuerzas, ¿cierto? Está sometido a unas fuerzas que le estamos aplicando, está sometido incluso a las fuerzas másicas, ¿cierto? Digamos, estamos hablando de un sólido acá en la Tierra, pues ese seguramente va a estar sometido a la fuerza másica a la que todos conocemos, ¿cierto? Que es el peso. Entonces, que esa fuerza másica ya no va a afectar una partícula, sino que ya va a afectar al sólido, a todo el sólido. En mecánica de sólidos nosotros consideramos al sólido como, como la letra omega, generalmente. Cuando hablemos de omega vamos a hablar de que es el sólido. Todo el sólido va a estar representado a través de esta letra. Y entonces cuando decimos que el sólido, este omega, está representado por los reales, es que estamos diciendo que ese sólido pues lo podemos medir, ¿cierto? Podemos decir, bueno, la posición, esa fuerza másica va a estar en función de qué, de la posición en el sólido, y esa posición pues va a pertenecer a los reales. Ejemplo, estamos ubicados acá, ¿cierto? Entonces, en ese caso, al estar ubicados en ese punto, pues lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener que este sólido pues va a tener unas coordenadas posiblemente x, y esas coordenadas x, y pues posiblemente van a pertenecer seguramente a qué, a los reales, ¿cierto? Van a pertenecer a los reales, ¿cierto? Y posiblemente las fuerzas másicas, es decir, digamos el peso, el magnetismo, bueno, todas las fuerzas másicas pues van a tener también representación en los reales. Cuando decimos fuerzas másicas son fuerzas que afectan a todo el sólido, ¿cierto? Entonces digamos el peso afecta a todo el sólido, ¿cierto? Digamos ustedes están sometidos al peso y pues ustedes no van a tener pues peso en las piernas, pero no peso en las manos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que afecta a todo el sólido. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seguir un procedimiento parecido al que seguimos en el capítulo 2, pero lo vamos a extender a través de los conceptos como el límite y como la derivada parcial, ¿cierto? ¿Por qué derivada parcial? Porque ya vamos a tener dos coordenadas. Entonces en este caso vamos a considerar que vamos a tener un sólido que tiene dos dimensiones, en este caso. Esas dos dimensiones pues van a ser x y va a estar representado también por un espesor t, ¿cierto? Entonces en ese espesor t pues eso nos va a ayudar a hacer la sumatoria de fuerzas en dos dimensiones,
y entonces vamos a llevar nuestro sólido al equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Lo que yo les comentaba al principio de la clase. ¿Y qué les comentaba al principio de la clase? Bueno, que vamos a tener sumatoria de fuerzas. Vamos a tener sumatoria de fuerzas en X van a ser igual a la sumatoria de fuerzas en Y y estas van a ser igual a 0 y la sumatoria de momentos alrededor del eje Z pues van a ser iguales a 0, ¿cierto? Esas son nuestras condiciones de equilibrio. Entonces vamos a considerar que vamos a tener un punto del sólido. Ese punto del sólido va a tener un tamaño delta X y delta Y. Recuerden que esos delta X y delta Y nos están diciendo que estamos hablando de uno que es muy pequeñito, ¿cierto? Este delta X que eso quiere decir que estamos ante un valor muy pequeño, y delta Y que estamos ante un valor también muy pequeño, ¿cierto? Entonces que va a tener valores delta X y delta Y, va a tener seguramente un espesor T, porque estamos hablando de que nuestro sólido, si bien tiene pues 2 dimensiones, pues es un sólido que también tiene un espesor. Entonces este será el espesor T, ¿cierto? Espesor T. Es como si estuviéramos hablando, mire que estamos hablando en términos del capítulo, ¿cierto? Entonces, como nuestro sólido, este es el espesor T, entonces como nuestro sólido está sometido a unas fuerzas externas, ¿cierto? Que pueden ser las cargas que le estoy aplicando, estas cargas que están aquí afuera, o también podemos hablar de, entre comillas, unas fuerzas cuando nosotros, digamos, tenemos unos apoyos que están empujando a nuestro sólido, o unos cables o lo que sea, ¿cierto? Entonces, esas fuerzas están produciendo unos esfuerzos internamente, entonces esos esfuerzos pues serán seguramente sigma X, sigma Y y tau XY, ¿cierto? Ustedes recuerden que tau XY aparece únicamente en los sólidos, porque los sólidos se oponen a la deformación, ¿cierto? Ustedes tienen una plastilina y entonces eso hace que el hecho de que esté manejando la plastilina, pues exista una oposición a ser deformada, porque a ustedes les cuesta trabajo deformarla, ella no se adapta al volumen que ustedes, al volumen del recipiente que los contiene, sino que ustedes la tienen que moldear, ¿cierto? Caso diferente a los gases, caso diferente a los líquidos, ¿cierto? Pues a los fluidos en general. Entonces, pues vamos a hacer lo que ya nosotros conocemos. ¿Qué vamos a hacer? Básicamente vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y vamos a ver pues si podemos hacer sumatoria de momentos. Listo. Entonces vamos a empezar. Entonces lo primero que hacemos es la sumatoria de fuerzas en X. Entonces vamos a estudiar la sumatoria de fuerzas en X y les queda de tarea la sumatoria de fuerzas en Y. Aunque pues si nos alcanza el tiempo pues también la miramos. Listo. Entonces, si estamos mirando la sumatoria de fuerzas en Y, entonces nos vamos a devolver por allá cuando estábamos al principio de semestre, y era que el esfuerzo, eso es un concepto pues físico, que no necesitamos pues números para definirlo acá. El esfuerzo es igual a la fuerza, a la fuerza, a la fuerza sobre el área, ¿cierto? El área. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces la fuerza va a ser igual al esfuerzo por el área. Entonces, vamos a definir las áreas que tenemos nosotros en nuestro pedacito que extrajimos que extrajimos del sólido. Entonces, en este caso, vamos a hablar de vamos a seleccionar este color. Entonces, en el caso de sigma X, por ejemplo, en este caso que vamos a hablar de la fuerza provocada por sigma X, pues entonces que vamos a tener que esta está actuando pues sobre esta cara, ¿cierto? Esta cara que está aquí. Y entonces esta cara, ¿qué dimensiones tiene? Esta cara tiene dimensiones. El espesor T, ¿cierto? Porque decimos que nuestro sólido tiene un espesor T.
Y entonces pues será base por altura, ¿cierto? Entonces será t por la siguiente dimensión, que sería la altura, y esa altura pues es delta y, ¿cierto? Delta y. Este esfuerzo, recuerden que los esfuerzos normales actúan, como su nombre le indica, normales a la cara sobre las que actúan. Entonces, como la cara normal es delta y por t, pues en este caso tenemos que sigma x actúa sobre esa área, ¿cierto? Delta y por t. Lo mismo va a pasar con la fuerza que está actuando, tanto en esta dirección como en esta dirección. Recordemos que nosotros, como estamos considerando un sólido que es muy pequeño, que en este caso pues es esta partícula, pues nosotros no vamos a considerar que existen variaciones sobre la cara del sólido, variaciones de los esfuerzos sobre la cara del sólido. Entonces nosotros lo podemos decir, simplemente lo representamos con una flechita que actúa en el centro del sólido, ¿cierto? Que es tan pequeño pues que realmente las variaciones son insignificantes, o son muy pequeñitas, pueden ser ignoradas, ¿cierto? Entonces en ese caso lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, y entonces ya hallamos la primera fuerza que está ahí involucrada, ¿cierto? O las primeras, más bien, dos fuerzas que están ahí involucradas, que en nuestro caso es sigma X hacia la derecha y sigma X hacia la izquierda, ¿cierto? Pues si actúa sobre esta cara, pues como es un rectángulo, pues esta cara va a medir lo mismo. Y entonces ahora vamos a hallar la otra cara. La otra cara es en donde actúan los esfuerzos portantes, ¿cierto? Recordemos que los esfuerzos portantes actúan paralelos a la cara sobre la que actúan, ¿cierto? Entonces seguramente en este caso, esperen, yo miro aquí que alguien se conectó. Sí, se conectó. Entonces seguramente esto va a actuar sobre esta cara, ¿cierto? Está a, está a actuar sobre esta cara. ¿Y qué dimensiones tiene esa cara azul? Alguien que me ayude, por favor. Esta carita azul aquí, ¿qué dimensiones tendría? Tranquilos que pueden escribir por el chat. Recuerden que nuestro sólido tiene un espesor T, entonces ya sabemos cuál es una de las dimensiones. Faltaría otra de las dimensiones. Delta X por T, sí, delta X por T. Entonces en nuestro caso, pues nuestra dimensión es delta X por T, ¿cierto? Entonces pues vamos a iniciar la sumatoria de fuerzas en X. Entonces cogemos todas las fuerzas que estén paralelas a X, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, generalmente uno suma primero los esfuerzos normales y después los esfuerzos portantes, ¿cierto? Y de últimos pues todo lo que tenga que ver con fuerzas básicas, porque realmente esas pues no son tan complicadas, ¿cierto? Entonces en ese caso pues tenemos que eh, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, ya nosotros vamos a hacer sumatoria de fuerzas es igual a 0, y entonces en este caso, ¿qué hacemos? Cogemos primero los esfuerzos normales, entonces vamos a escoger primero el que está a la derecha, ¿cierto? El que actúa hacia la izquierda, hacia la derecha. Entonces será sigma X, que tiene estas coordenadas, ¿cierto? Estas coordenadas son las de acción, que es el centro de esa cara, ¿cierto? Menos, aunque generalmente pues eso se omite, pues no se pone como mucho cuidado en eso, eh, y menos sumatoria, aunque en este caso sí es importante. Miren que en el capítulo 2 no era importante, entonces nosotros realmente hablamos de sumatoria de fuerzas en X y ya, ¿cierto? Entonces en este caso sí es importante, entonces lo que hacemos es sumatoria de X más delta X, ¿cierto? De X, sería esta coordenada, más delta X, esa sería la coordenada en X, y la coordenada en Y sería Y más delta Y medios, porque está en la mitad de ese cuadrado, por decirlo así, de ese rectángulo, perdón, menos la sumatoria de X
en el otro sentido. Y sacamos como factor común pues el área que las afecta. ¿Por qué? Porque tenemos la misma área. Entonces miren que aquí realmente tenemos la fuerza en X. Todo esto realmente representa lo que es nuestra fuerza en X. Nuestra fuerza provocada por sigma X. Y entonces esta la podemos descomponer en dos partes. Una primera parte que es el esfuerzo, ¿cierto? Tratando de seguir pues la fórmula que estábamos planteando al principio. El esfuerzo, mire, debe ser esfuerzo por área, ¿cierto? Entonces el esfuerzo y el área sobre la que actúa. El área, ¿cierto? Algo parecido hacemos con los esfuerzos cortantes. Entonces en este caso, los esfuerzos cortantes pues serían tau xy, que en nuestro caso sería pues el esfuerzo, ¿cierto? En nuestro caso sería el esfuerzo. Y aquí lo señalo, pues en nuestro caso este sería el esfuerzo, ¿cierto? Que sería la fuerza, el esfuerzo de, pues de todos los cortantes, los esfuerzos cortantes. Y esta sería pues el área sobre la que actúa, pues que es esta área color azul, ¿cierto? El área, la área, y pues esta sería toda la fuerza provocada. Vamos a señalar aquí para que quede más clara. Toda la fuerza provocada por el esfuerzo cortante, ¿cierto? Toda esta sería la fuerza provocada por el esfuerzo cortante, tau xy, ¿cierto? Porque hablamos de tau xy únicamente, recordemos que como nuestro sólido estamos trabajando bajo las mismas condiciones de medio continuo, entonces tau xy es igual a tau yx. Entonces ya vamos a asumir de entrada que eso es así, listo. Y la tercera, que es muy importante también en nuestro caso, y en nuestro caso sí no la podemos ignorar pues tan fácilmente, es la fuerza máxima. ¿Por qué no la podemos ignorar tan fácilmente? Bueno, porque ya no estamos trabajando en qué, en todo, en únicamente un punto que decíamos, como el punto es chiquito, entonces pues un punto chiquito realmente no tiene volumen, entonces el hecho de que no tenga volumen, pues posiblemente no va a tener fuerza máxima, ¿cierto? En nuestro caso no. ¿Por qué? Porque ya definimos que nuestra fuerza másica realmente sí depende de la posición en la que esté el sólido, ¿cierto? Digamos, un ejemplo. La gravedad, yo tengo una personita, ¿cierto? Una persona es un sólido. Entonces, bueno, asumimos que es un sólido más bien. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es que la personita pues no va a tener la misma gravedad en los pies que en la cabeza, ¿cierto? Tiene gravedad, sí, claro, va a ser afectada por toda la gravedad, pero porque las fuerzas mágicas afectan a todas las partículas del cuerpo, pero posiblemente no va a ser la misma en la punta de los pies que en la cabeza, ¿cierto? Entonces por eso es que nosotros hablamos de las fuerzas mágicas. Generalmente las fuerzas mágicas, cuando nosotros hacemos estos análisis, actúan en el centro del punto, ¿cierto? Es decir, actúan en esta parte, actúan en esta parte. Entonces, pues eso va a estar afectado. La fuerza mágica en dirección X, ¿cierto? Entonces será posiblemente una fuerza que va en esta dirección, así como se muestra acá, va en esta dirección. ¿Y en dónde estará ubicada esa fuerza? Bueno, está actuando en el centro, ¿cierto? Y sobre qué está actuando. Recuerden que la fuerza mágica, las fuerzas mágicas, aquí se los pongo como las fuerzas mágicas actúan sobre volúmenes, sobre volumen, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Ay Dios, cambié de computadora, entonces todavía estoy enredada manejando. Sobre volúmenes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que será la fuerza másica por el volumen, pues nos dará una fuerza total, ¿cierto? Entonces será la fuerza másica, sea X, sea Y, ¿cierto? Más bien pongamos B, una fuerza másica por el volumen
Bien, pongamos fuerza másica, convención de fuerza másica. Entonces la fuerza másica por un volumen pues me va a dar la fuerza, ¿cierto? En ese caso, en nuestro caso en dirección X. Entonces en dirección X cogemos la fuerza másica en dirección X y la multiplicamos por el volumen, ¿cierto? Entonces el volumen de este punto o de este pequeño rectangulito, ¿cuál es? Será delta X por delta Y. Entonces el volumen es igual a delta X por delta Y por T, ¿cierto? Entonces aquí lo tenemos, delta X por delta Y por T, igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en equilibrio estático. Algo parecido hacemos con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, en el caso de la sumatoria de fuerzas en Y, pues no tenemos algo parecido, solamente que cogemos pues las áreas afectadas por fuerzas en dirección, por esfuerzos en dirección Y. Entonces, en este caso, este será mi esfuerzo cortante en dirección Y, ¿cierto? Que será tau XY también, solamente que serán las flechitas que van hacia arriba y hacia abajo. El área que afectan, recuerden que es el área paralela. Recordemos que esfuerzos normales. Eco, mantener. Esperen un momento, por favor. En este caso ya las fuerzas, en este caso tenemos en cuenta los esfuerzos normales. Entonces, ¿qué son los esfuerzos normales? Son aquellos que actúan normal a la superficie, esfuerzos normales. Esfuerzos normales. Actúan perpendicular a la superficie, ¿cierto? Perpendicular a la superficie. Ay, Dios. Perpendicular a la superficie. Y tenemos pues otros esfuerzos que son los esfuerzos cortantes o los esfuerzos tangenciales. Tangenciales, esperen, no, esperen, hagamos una cosa mejor. Esto está muy enredado. Esto está aquí muy enredado. Sí, así es mejor. Y pues tenemos los esfuerzos tangenciales, espero que puedan ver ahí, puedan ampliar un poquito acá, listo. Los esfuerzos tangenciales, tenemos esta barra de acá, esfuerzos tangenciales, y estos esfuerzos tangenciales actúan paralelo a la superficie, ¿cierto? Entonces, valiéndonos de este concepto, entonces este esfuerzo tangencial, que será tau xy, pero hacia arriba y hacia abajo, pues actuará en esta cara, en delta y por t, ¿cierto? Y el otro esfuerzo, que son los esfuerzos normales, en este caso van a ser estos esfuerzos normales, que serán seguramente los que van en dirección de y, sigma y hacia arriba, sigma y hacia abajo, y la cara sobre la que actúan. En este caso será pues esta cara, ¿cierto? Esta cara es delta X por T, ¿cierto? Recuerden que es fuerza por área. Y adicionalmente pues tenemos la fuerza másica en dirección de Y. Y recuerden que las fuerzas másicas pues actúan sobre los volúmenes, ¿cierto? Entonces este será el volumen de nuestro rectángulo, volumen,
y aquí la coordenada en la que actúan. Recordemos que las fuerzas mágicas actúan generalmente sobre las coordenadas eh, centrales, ¿cierto? Sobre el centro de esto. Y esto va a tener coordenadas, pues, x más delta x medios, que será x más delta x medios, una mitad, ¿cierto? Y y más delta y medio, ¿cierto? Entonces, continuando con la sumatoria, entonces, pues, vamos a tener lo siguiente. Vamos a coger la anterior, las anteriores, y entonces, en este caso, las vamos a ir entre delta x por delta y delta t, ¿cierto? Esto será sumatoria de fuerza de x igual a 0. Entonces, si yo me devuelvo anteriormente y yo, digamos, divido todo este primer término entre el volumen, ¿cierto? Básicamente lo estamos dividiendo entre el volumen, pues será delta x, delta y por t, ¿cierto? Entonces se simplifican delta x y delta y, entonces en este caso eh, tendríamos, recuerden que esto iba multiplicado realmente por delta x, delta y, perdón, ¿dónde está? Aquí. Esto realmente era delta y por t, y esto dividido entre delta x, delta y por t, ¿cierto? Entonces si lo simplifico, quito este y me aparece este denominador delta x, ¿cierto? Será sumatoria de fuerzas en x igual a 0, hago esa división, van a quedar estos términos y como este está sobre multiplicado por el volumen, pues volumen sobre volumen, pues me va a dar igual a 1, ¿cierto? Entonces por eso es que queda este término queda, digámoslo así, solito. Sumatoria de fuerzas en x igual a 0. Algo parecido hacemos con la segunda ecuación, sumatoria de fuerzas en y es igual a 0. Y entonces en este caso pues vamos a tener que los esfuerzos tangenciales, los esfuerzos normales y las fuerzas máximas. Eso va a ser igual a 0. Continuamos con la demostración y entonces miren que aquí realmente tenemos pues unos elementos bastante interesantes. Miren que aquí tenemos unas funciones. Recuerden que los esfuerzos en este caso, los esfuerzos son funciones, ¿cierto? Entonces miren que estas funciones están definidas en unos puntos, ¿cierto? Dependiendo de la posición en la que esté en el sólido, pues voy a tener unos esfuerzos, ¿cierto? Entonces el esfuerzo, cada uno de los esfuerzos es una función y miren que estas funciones están divididas sobre delta x. Entonces ustedes acuérdense por allá cuando estaban en primer semestre, ¿cierto? Que ustedes tenían el concepto de derivada. Entonces tenían una función en x, por ejemplo, y la derivaban con respecto a x. Entonces esto seguramente va a ser igual al límite cuando una altura, ¿cierto? Un delta x, por ejemplo, tiende a 0, ¿cierto? Entonces tenemos que la función en x más delta x menos la función en x sobre mi delta x, ¿cierto? A eso era lo que nosotros denominábamos el límite. Miren que realmente aquí yo tengo algo parecido. Miren, tengo una función y entonces en este caso que está variando x más delta x, ¿cierto? Porque delta y sigue lo mismo. Entonces x más delta x, x sobre x, ¿cierto? Entonces miren que aquí tenemos esta misma función, pero definida ya en x sobre x. Entonces esto hace que podamos aquí aplicar un límite, ¿cierto? El límite en este caso, cuando delta x tiende a 0. Algo parecido pasa con esta ecuación. Miren que con esta ecuación, miren que aquí tengo la variación de y más delta y, de y sobre delta y, ¿cierto? Entonces aquí puedo sacar el límite cuando delta y tiende a 0, ¿cierto? Algo parecido puedo hacer acá. Miren que aquí tengo otra variación, ¿cierto? En este caso la variación está con respecto a x. Miren, aquí x más delta x y x, ¿cierto? Entonces en este caso aquí puedo sacar límite cuando delta x tiende a 0. Y algo parecido pues puedo hacer acá. Límite cuando delta y pues tiende a 0, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar eso. Vamos a aplicar el concepto de límite, que es otro concepto que nosotros tenemos. Entonces en este caso vamos a sacar los límites
pues cuando delta x y delta y tienden a 0, pero pues ya vimos que realmente solo aparece la variación en una función. Entonces en este caso vamos a hablar de la sumatoria de fuerzas en x es igual a 0, y entonces esto es lo que vamos a obtener. Vamos a obtener un límite, pues ya vimos que podemos sacar límite en delta x realmente, o en delta y, dependiendo pues de la variación de la función. Y aquí pues vamos a ya irnos acercando pues a la obtención de esas ecuaciones ¿en qué? De esas ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Entonces algo parecido también hacemos con la sumatoria de fuerzas en y, que es igual a 0, y entonces vamos a obtener esto. Y entonces, pues recordando la definición del límite, la que yo les había comentado al principio, entonces, pues la derivada con respecto a x es igual al límite, delta x cuando tiende a 0, de esto, ¿cierto? Ahora, ¿por qué hablamos de derivada parcial? Bueno, pues porque tenemos dos coordenadas, ¿cierto? Solamente que yo pues como que les comenté aquí arribita para recordarles pues el concepto de cálculo diferencial, pero realmente pues como tenemos dos coordenadas pues van a aparecer pues esto, ¿cierto? Ahora, como nosotros aquí realmente, miren que esto es realmente una constante, ¿cierto? Por lo menos las fuerzas básicas en y y en x son constantes. ¿Por qué son constantes? Porque miren que no tenemos este tipo de variaciones. Entonces realmente es como si yo le estuviera sacando el límite a, ¿cierto? Entonces el límite cuando delta x tiende a delta x tiende a 0, por ejemplo, de a, pues esto me va a dar igual a, ¿cierto? Por las propiedades. Y si le saco el límite cuando delta y tiende a 0, de a, pues me va a dar igual a, ¿cierto? Entonces, pues vamos a obtener lo mismo. Entonces, al sacar las derivadas, y entonces y al reescribirlas, pues vamos a obtener dos ecuaciones muy importantes. Vamos a reescribir esta. Entonces miren que como aquí yo estoy sacando realmente el límite cuando delta x tiende a 0, porque es el único que presenta variaciones, entonces realmente este desaparece, ¿cierto? Entonces este término, ¿cómo se transformaría? Esto se transformaría en la derivada de sigma x, que es nuestra función, con respecto a x, ¿cierto? Porque es la que presenta la variación. En este caso, como y es el que presenta ese delta y, ¿cierto? En este término lo presenta y en este no. Entonces, realmente únicamente vamos a hacer el límite cuando delta y tiende a 0. Entonces, en este caso, esta función se transforma en delta tau xy con respecto a dy. Y esto, pues como le estoy sacando el límite en una constante, pues pasa a ser una x grande, ¿cierto? Entonces, esta ecuación quedaría reescrita como delta sigma x sobre dx más la derivada de tau xy con respecto a y más x. Y esto va a ser igual a 0, ¿cierto? Nunca nos olvidemos que eso va a ser igual a 0. Algo parecido hacemos con esta ecuación. Miren que aquí la variación la presenta x, ¿cierto? No se fijen en esta porque miren que esta realmente no está variando. Y con respecto a x, ¿cierto? Entonces realmente esta derivada desaparece, y entonces lo que vamos a tener producto de esto es la derivada de tau xy con respecto a dx, ¿cierto? Algo parecido hacemos con esto. Entonces tenemos delta y, que es en donde presenta esa variación, y entonces no tenemos que sacar la otra derivada, y entonces tenemos que tau de la derivada de sigma y con respecto a dy. Y algo parecido tenemos acá. Miren que aquí no presenta ninguna variación, entonces pues sacar el límite a eso pues nos va a dar igual a la constante, ¿cierto? Igual a la función. Entonces en este caso pues vamos a obtener a y, ¿cierto? En este caso nuestra ecuación va a quedar reescrita como delta tau xy con respecto a dx más delta sigma y con respecto a dy más y, y esto es igual a 0, ¿cierto? Y entonces pues vamos a obtener estas dos ecuaciones que yo les había comentado anteriormente, ¿cierto? De sigma x, de tau xy. Y entonces estas son las ecuaciones de equilibrio para el caso de dos dimensiones, ¿cierto? Son las ecuaciones de equilibrio
para 2 dimensiones, ¿cierto? Vamos a continuar. Y entonces miren que cuando ya estamos trabajando en 3 dimensiones, pues ya tenemos que tener en cuenta los esfuerzos en la dirección Z, la deformación, perdón, los esfuerzos normales, los esfuerzos cortantes en cada uno de los planos y la fuerza másica, ¿cierto? Y entonces a estas las llamamos las ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio en el 2D o en 3 dimensiones. Ahora, antes de pasar a la otra diapositiva, quiero que veamos una particularidad acá. ¿Cuántas ecuaciones tenemos acá? Recordemos que en este tipo de ecuaciones las incógnitas son los esfuerzos, ¿cierto? Entonces, tenemos como incógnitas serán los esfuerzos. Sigma X, sigma Y. Vamos a mirar por ahora estas ecuaciones. Y tau X, ¿cierto? ¿Cuántas ecuaciones tengo acá? Alguien que me responda, por favor. Tenemos 2 ecuaciones, ¿cierto? ¿Y cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 3, ¿cierto? 3 incógnitas. ¿Y eso qué significa? Ustedes eh, que por allá vieron algo de eso en álgebra. ¿Qué significa cuando yo tengo 2 ecuaciones sin 3 incógnitas? Es un sistema indeterminado, ¿cierto? Entonces aquí nos encontramos ante un problema. Tenemos un sistema indeterminado, ¿cierto? En este caso tenemos 2 ecuaciones, 3 incógnitas. Ahora a ver el caso de las 3 dimensiones. El caso de las 3 dimensiones es un poquito más complejo. En el caso de las 3 dimensiones que tenemos, bueno, tenemos como incógnitas a sigma X, tau XY, tau XZ, tau YZ, sigma Y sigma Z, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Aquí, ¿cuántas ecuaciones tengo? Tengo 3 ecuaciones. Ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tengo? Exactamente, tengo 6 incógnitas, ¿cierto? Entonces miren que tengo un serio problema realmente. Ayer las ecuaciones con las que yo puedo describir, digámoslo así, la distribución de esfuerzos en todo mi sólido. Pero ¿cuál es el problema? Que realmente no lo puedo hallar. Con estas ecuaciones hasta ahora no puedo saber cómo es que se distribuyen los esfuerzos en todo mi sólido. Estas ecuaciones parciales de equilibrio nos ayudan a conocer la distribución de esfuerzos en el sólido, en todo el sólido.
Entonces, como no tenemos forma de solucionar estas ecuaciones, ¿cierto? No tenemos forma de hallar las incógnitas por ahora, pues entonces nos va a tocar conseguir otras ecuaciones que unidas a estas ecuaciones pues nos ayuden a solucionar la distribución de esfuerzos en todo el sólido, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la sección 5.2. Entonces, en este caso, estas ecuaciones parcialmente nos ayudan a conocer la distribución de esfuerzos en todo el sólido. Por eso es que al principio nosotros definimos que era nuestro sólido, que los esfuerzos ya eran funciones, que teníamos unas fuerzas másimas. Aquí ya no ignoramos las fuerzas másimas. Puede que nosotros tengamos en cuenta unas y desechemos otras, pero realmente siempre vamos a tener en cuenta las fuerzas másimas porque ya estamos considerando todo el sólido, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener que en el caso, digamos, de la gravedad, que en nuestro caso, recordemos que esa fuerza másica, pues tenemos que, si consideramos la gravedad, ¿cierto? O el peso, ¿cierto? Entonces, en el peso, pues vamos a tener tres condiciones, ¿cierto? Nosotros el peso no nos dirige hacia la derecha ni hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces ese peso pues va a valer igual a 0, ¿cierto? En nuestro caso el eje vertical es nuestro eje Y, ¿cierto? Entonces el peso únicamente actúa en, en la dirección del eje Y, ¿cierto? Y tenemos la función Z, pues que es en el otro eje, ¿cierto? Y pues eso no nos mueve lateralmente, ¿cierto? Entonces en este caso, pues esto va a ser igual a 0. El peso únicamente actúa hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Es decir, actúa hacia abajo, ¿cierto? Para nuestro sistema de referencia hacia abajo. Entonces únicamente vamos a considerar a Y, como actúa hacia abajo, pues será negativa, ¿cierto? De ahí es que aparece este menos, que actúa hacia abajo, y pues a qué depende el peso, ¿cierto? El peso va a depender seguramente de la densidad, ¿cierto? Del cuerpo por la gravedad, ¿cierto? O de la masa por la gravedad, ¿cierto? Por la aceleración, ¿cierto? O sea, densidad por gravedad, ¿cierto? Ahora, si ustedes ustedes vieron allá en fluidos las relaciones dimensionales, ustedes pueden ver que esto va a ser kilogramo metro cúbico por las dimensiones de la gravedad, que serán metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Entonces esto les va a quedar seguramente estas unidades, ¿cierto? Que esta unidad realmente kilogramo por metro sobre segundo. ¿A qué equivale el kilogramo por metro sobre segundo? Alguien que me cuente, por favor. Al newton, ¿cierto? Entonces, será newton sobre metro cúbico. Entonces, miren que aquí la fuerza másica tiene unidades de fuerza por volumen, ¿cierto? Fuerza sobre volumen. Entonces, cuando ustedes les hablen de fuerzas mágicas, les tienen que hablar de estas presentaciones, ¿cierto? Aquí tenemos seguramente la fuerza mágica en la dirección. Recuerden que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, ¿cierto? Entonces, desaparecen estas de acá, ¿cierto? X igual a 0, Z igual a 0, y permanece la fuerza mágica en dirección de Y, ¿cierto? En notación tensorial pues tenemos esto, ¿cierto? Entonces, como esto es un vector realmente, únicamente se va a sumar en las filas, y esto va a ser igual a 0, ¿cierto? Y en notación matricial pues será la divergencia. Recuerden que la divergencia pues me forma un sistema de este estilo, más un vector de fuerzas mágicas, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 0, ¿cierto? Y así concluimos la sección 5.1. Bueno, entonces nosotros habíamos visto en la primera sección, en la sección 5.1, unas ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Entonces, que esas ecuaciones diferenciales que nos ayudan supuestamente a hallar las distribuciones de esfuerzo, ¿cierto? Pero nos encontramos con un problema, ¿cierto? Y ese problema es que no son suficientes el número de ecuaciones para poder describir de manera, pues describir de manera completa la distribución de esfuerzo, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos otras ecuaciones. En el caso de dos dimensiones necesitamos una ecuación adicional, ¿cierto? Y en el caso
de 3 dimensiones, pues imagínense que tenemos 3 ecuaciones, 6 incógnitas, entonces necesitamos 3 ecuaciones, ¿cierto? Entonces en este caso pues nos vamos a encontrar con que tenemos que generar otras ecuaciones para poder completar ese sistema de ecuaciones. Y a esas ecuaciones, pues afortunadamente en la mecánica de sólidos, pues tenemos herramientas para generar esas ecuaciones que nos faltan. Y esas ecuaciones son las que denominamos ahora sí ecuaciones de compatibilidad. ¿Por qué? Porque ya aquí aparecen otros elementos que son las deformaciones. ¿Listo? Por eso es que hablamos de ecuaciones de compatibilidad. Entonces, antes de entrar a esta sección, pues vamos a recordar, yo todas las clases les voy a ir recordando por, cuáles son las condiciones que debemos tener. Esas condiciones son las condiciones de medio continuo, ¿cierto? Entonces, en estas ecuaciones de compatibilidad, pues vamos a tener dos condiciones. Esta condición que ya la tuvimos en cuenta en la demostración pasada, que es con las que hallamos las ecuaciones parciales de equilibrio, bueno, ecuaciones diferenciales, más bien, ecuaciones diferenciales, ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio, bueno, aquí nos faltan las otras dos que son procesos adiabáticos y procesos isotérmicos. Por ahora, miren que en ninguna parte hablamos de variaciones de temperatura. Y una nueva condición que nos entra en este caso es el caso de las pequeñas deformaciones. Siempre que hablemos de deformaciones, tenemos que establecer, estamos hablando de pequeñas deformaciones, estamos hablando de grandes deformaciones, ¿cierto? Entonces, estas son las condiciones que vamos a trabajar para establecer las ecuaciones de compatibilidad. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a hacer primero en 2 dimensiones y posteriormente pues vamos a hacerlas en 3 dimensiones. ¿Listo? En 3 dimensiones pues tienen más cositas para mirar, ¿cierto? Además, como tenemos 2 y 3 dimensiones, pues, y ya vimos el capítulo 4, pues de una vez vamos a ver qué problemas tenemos en tensión plana y deformación plana. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la definición. Recordemos la definición de ecuaciones, de las definiciones de deformaciones, ¿cierto? Deformaciones lineales y deformaciones angulares, ¿cierto? Entonces tenemos que eso en últimas es el cambio el, de el cambio del campo de desplazamiento. Recuerden que mi campo de desplazamiento su está compuesto por 3 funciones, u, v, w. Como estamos trabajando en 2 dimensiones, pues ese campo de desplazamientos pues va a estar conformado únicamente por 2 funciones, ¿cierto? Entonces, la deformación en X me indica la variación de este campo en X, ¿cierto? Sí, eso es lo que indica las deformaciones realmente. La deformación en Y indica el campo, ¿cierto? El cambio de ese campo de desplazamientos. Y gamma XY pues es cómo se relacionan el cambio de esos dos desplazamientos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Simplemente voy a derivar 2 veces, por lo menos en este caso voy a derivar con respecto a Y, hago derivadas cruzadas, porque recuerden que cada uno de estos realmente son funciones. Recordemos la sección 3.1, x, y, z. Recordemos que el desplazamiento es una función vectorial, entonces es un vector compuesto de funciones básicamente. Entonces esto yo lo puedo derivar con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, bueno, con respecto a las dimensiones que tenga. ¿Por qué lo puedo derivar? Porque estoy trabajando en el medio continuo, ¿cierto? Entonces todo se puede modelar a través de funciones continuas. Y las funciones continuas, ¿cuál es su característica? En pocas palabras, pues es más complejo matemáticamente, pero en pocas palabras es que tienen derivadas, ¿cierto? Se pueden derivar. Entonces en este caso, derivo a epsilon x con respecto a y.
entonces la derivo dos veces, entonces vamos a derivar esta dos veces, entonces la derivada de epsilon x, vamos a hacer la primera derivada con respecto a y, ¿cierto? Entonces esto es igual a la derivada con respecto a de y, ¿de qué? ¿A qué equivale epsilon x? Pues a la derivada de u con respecto a de x, ¿cierto? Esto que va a ser igual a de u al cuadrado, ¿cierto? Con respecto a de y por dx, ¿cierto? Estas son, como son continuas, da lo mismo derivar con respecto a x y después con respecto a y, con respecto a y, después con respecto a dx. Esto también se puede escribir como du con respecto a dx por dy, ¿cierto? Y algo parecido hacemos con la segunda derivada. De la derivada segunda de epsilon x con respecto a y, pues va a ser lo mismo que derivar esto, ¿cierto? Entonces en este caso pues voy a tener la derivada con respecto a de y cuadrado de la derivada de epsilon x con respecto a de y, ¿cierto? Esto es álgebra cálculo vectorial. Entonces en este caso lo que voy a tener es que ya tengo este resultado, ¿cierto? Entonces será d de y con respecto a esta función, ¿cierto? Entonces esta me la traigo para acá y entonces esto me va a quedar de u cuadrado, de cuadrado de u de x de y, ¿cierto? Entonces aquí tengo repetido y, esto me va a quedar de cubo, ¿cierto? D por d cuadrado me da de cubo de u con respecto a dx por de y al cuadrado. Y esta sería la primera ecuación, ¿cierto? Algo parecido hacemos con esta ecuación, pero en vez de x es con respecto a y, y aquí pues ya hago la derivada cruzada, ¿cierto? Entonces en este caso voy a cambiar de lápiz, hagamos este azulito, y entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a derivar esta primero con respecto a x y luego con respecto a y, ¿listo? Entonces la derivada de gamma xy, pues aquí no va a poner pues todo gamma xy, xyz, no va a poner eso. Con respecto a x va a ser igual. Entonces recuerden que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, ¿cierto? Entonces esto será seguramente de y, no, con respecto a x, me equivoqué, es pura carpintería realmente, pero pues hay que saber hacer la carpintería, ¿cierto? Entonces en este caso será la derivada con respecto a x de du de y, ¿cierto? Más la derivada con respecto a x de dv de x, ¿cierto? Esto me va a quedar igual a d cuadrado de u de x de y, ¿cierto? Solamente he hecho derivada en x. Y miren que este término pues se parece mucho a este, ¿cierto? Más la derivada de b, derivada cuadrada de b con respecto a dx cuadrado. Ahora voy a derivar esto mismo, pero con respecto a y, ¿cierto? Entonces, de gamma de xy, de y de x, pues simplemente ¿qué es? Pues ponerle de y a todo, ¿cierto? Que será la derivada con respecto a de y de esta derivada, ¿cierto? Un factor cuadrado. Entonces esto será igual a la derivada con respecto a de y de este, de cuadrado de u con respecto a dx de y más la derivada de y con respecto a d cuadrado de b con respecto a dx cuadrado, ¿cierto? Y aquí que tengo entonces, bueno, tengo esto, tengo d cubo de u con respecto a dy cuadrado por dx más d cubo de b de dx al cuadrado por dy, ¿cierto? Y miren que estos términos son
muy familiares para nosotros. Miren que este término es este, ¿cierto? Este término es este, ¿cierto? O sea que este término, este primer término, es esta primera derivada, ¿cierto? Que es la que hallamos acá. Entonces, esta derivada, ¿cierto? De las, de las que, ay, de las deformaciones angulares, pues nos va a dar esta ecuación. Miren que aquí ya la calculamos. Y esta es la ecuación de compatibilidad en términos de deformaciones para el caso de dos dimensiones, ¿cierto? Entonces, miren, cogimos las ecuaciones, las tres ecuaciones que tenemos en dos dimensiones, y las derivamos y pues obtenemos esta ecuación, ¿cierto? Estas son muy importantes porque estas son las que nos ayudan a definir si estamos en medios continuos, si no estamos en medios continuos. Esta es realmente la que más nos ayuda a nosotros. ¿Listo? Algo parecido hacemos con el caso en tres dimensiones, pero recuerden que en tres dimensiones nosotros tenemos un montón de ecuaciones, ¿cierto? Tenemos a epsilon x, a epsilon y, a epsilon z, a gamma xy, a gamma xz, a gamma yz, ¿cierto? Entonces, algo parecido a lo que hicimos por allá, en el caso de dos dimensiones, pues lo tenemos que hacer, pero en el caso de tres dimensiones, ¿cierto? Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos en el caso de tres dimensiones? Nos vamos a traer estas dos ecuaciones, ¿cierto? Las ecuaciones, todas estas ecuaciones, las ecuaciones que son muy importantes para nosotros, y es la definición pues de gamma xy, de gamma yz y de gamma xz, ¿cierto? A cada una las derivamos con respecto a gamma xz y a gamma yz, a x, a z y a y, ¿cierto? Cada una las derivamos con respecto pues a esos y los sumamos, ¿cierto? Entonces sumamos a gamma xy con gamma xz, a gamma yz con gamma xy, y formamos pues todas las ecuaciones, ¿cierto? Entonces en este caso pues vamos a sumar primero estas. Entonces ya tenemos la segunda derivada de esta, que es la que viene de acá, ¿cierto? La que viene de acá. Y ya tenemos esta que viene acá, ¿cierto? Y entonces en este caso lo que vamos a tener pues que vamos a descomponer todo eso, ¿cierto? Entonces en este caso lo que tenemos es gamma xy, vamos a reemplazar el valor de gamma xy por la definición que tenemos acá. La definición de gamma xy es esta, en tres dimensiones, du de x por dv de y, du de y por dv de x, y reemplazamos la definición de gamma xz por la que tenemos acá, ¿cierto? Du de z por dw de x, ¿cierto? Y esto es igual a, y lo que hacemos acá es reescribir todo esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo reescribimos? Derivamos con respecto en el primer término a de z, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es meter aquí, digámoslo así, que lo empezamos a expandir. Entonces multiplicamos este por este y este por este, ¿cierto? Entonces me quedaría la derivada de xy y obtendría esto, ¿cierto? O más bien, saco factor común, mira, que tengo factor común en la derivada de xz, ¿cierto? Entonces lo que hago es, en últimas, es expandirlo y sacar la derivada como factor común, ¿cierto? Entonces sumo y entonces ya teniendo esto pues empiezo a sumar, ¿cierto? Entonces, ¿qué sumo? Bueno, mira, aquí yo tengo de y de x, ¿cierto? Y tengo aquí tengo, miren, por ejemplo, en este término, si yo descompongo esto acá, descompongamos esto acá que está cortico, d cuadrado de x de z con respecto a du de y más dd de x más d cuadrado de y de x por du de z más dw de x, ¿cierto? Entonces lo que hago es expandirlo, esto me quedará, miren que aquí tengo factor común esto, si yo lo expando, van a poner mucho cuidado con esto, no vamos a multiplicar, solamente lo vamos a expandir, esto me quedará
d cuadrado respecto a dx de z por du de y más d cuadrado de x de z, miren que aún no lo he multiplicado porque lo necesito así, por db de x más d cuadrado por dy de x por du con respecto a dz más d cuadrado por dx de y, bueno, eso da lo mismo, por du de w de x, ¿cierto? Entonces miren que aquí tengo dos elementos que son en común, miren, tengo a de u de x de y de z, y miren que aquí tengo a de u de x de y de z. Tengo estos dos términos en común, ¿cierto? Y entonces esos son los que aparecen acá, ¿cierto? Los sumo. ¿Por qué? Porque realmente son lo mismo, solamente que están escritos en orden contrario. Recuerden que en las funciones que en las funciones continuas el orden de las derivadas no afecta el resultado, ¿cierto? Y entonces lo que voy a hacer es esto es igual a 2 veces d cuadrado de x de z o de y de z por du, no, volver a escribir, d cuadrado de u, d cuadrado de y de z por du de x más, miren que si yo observo detenidamente estos dos términos, miren que ambos tienen en común dx cuadrado, y este es dx cuadrado, ¿cierto? Entonces en este caso será d cuadrado por dx cuadrado de ¿qué? De db por dz más dw de y. Y así es como obtengo pues este término de la izquierda, ¿cierto? Y el término de la derecha de una forma parecida, solamente que pues ahí tienen que hacer un poquito más de álgebra. Pero miren que realmente no es nada nuevo, simplemente sacar factor común, expandir, volver a contraer, hacer como esos jueguitos. ¿Por qué hacemos esos jueguitos? Porque necesitamos reducirlo todo a valores que nosotros conozcamos. ¿Qué valores conocemos? Conocemos a gamma yz, a gamma xz y a gamma xy, ¿cierto? Entonces todos los estamos tratando de interpretar de esta forma. Entonces algo parecido hacemos. Y miren que este dw de z más dw de z más dw de y, este es dv, dv de z más dw de z, pues es igual a gamma yz, dv de z, dw de y, ¿cierto? Esto es igual a gamma yz, y por acá vamos a tener a gamma xy y a gamma xz, ¿cierto? Entonces continuando, pues vamos a obtener esta ecuación. Ustedes seguramente ahí haciendo reinterpretaciones, pues van a llegar seguramente a este resultado. Bueno, y esto de acá, dw de x, pues es epsilon x, ¿cierto? Entonces en este caso pues vamos a obtener esto, y entonces miren que valores parecidos pues vamos a obtener en él. Y recuerden que esta era la primera ecuación y nosotros obtuvimos esta primera ecuación, ¿cierto? Y entonces miren que aquí hice la sumatoria de gamma xy y gamma xz. Después tengo que hacer gamma, aquí tengo que hacer, este es gamma xy, gamma xz, ¿cierto? Aquí seguramente tendré que hacer gamma xy, gamma yz. Y aquí seguramente que tendré que sumar gamma, gamma xz, gamma yz. ¿Por qué les digo que seguramente les va a tocar? Porque esta demostración les toca hacer. ¿Listo? Entonces por eso es que
pues fui un poquito más detallada en esta sobre todo. Esta sobre todo, listo. Entonces aquí ya saben que tienen que sumar, pero lo tienen que sumar en este formato, ¿cierto? Las derivadas cuadradas y hacer pues toda esta parte matemática, ¿cierto? Eh, y entonces todas esas ecuaciones en tres dimensiones nosotros las llamamos las ecuaciones de compatibilidad de San Venanto. ¿Cuál es, digámoslo así, la necesidad que nosotros tenemos en este caso? Que todas esas ecuaciones se cumplan. Si las ecuaciones de San Venanto no se cumplen, ¿cierto? Digamos, si a mí me dan una función en X, a mí me dan una función en Y, me dan una función para gamma XY, me dan una función para las deformaciones angulares, en todos los todos los planos, y una de estas derivadas no se cumple, entonces no estamos ante un medio continuo. ¿Listo? Pues no estamos ante las condiciones de pequeñas deformaciones, medio continuo, todo eso, ¿cierto? Por eso es que se llaman ecuaciones de compatibilidad. Todas las ecuaciones se tienen que cumplir. Yo creo que ustedes vieron algo de esto en mecánica tensorial, solo que en mecánica tensorial ustedes hablaban de una función que era un poquito más grande. Eh, Esperen, yo busco el libro de mecánica tensorial. Entonces, cuando nosotros hablamos de que las ecuaciones de compatibilidad se tienen que cumplir todas. ¿Para qué? Para que eso corresponda realmente a un movimiento de un medio continuo, ¿cierto? Esas ecuaciones de compatibilidad se llaman las ecuaciones de compatibilidad de San Venanto. Recordemos que estamos bajo el régimen de las pequeñas deformaciones. El régimen de las grandes deformaciones, pues seguramente vamos a tener otras cosas. ¿Por qué vamos a tener otras cosas? Porque esta deformación, sobre todo gamma XY, recuerden que aquí se le adiciona un término, ¿cierto? Un tercer término, que para nosotros no, como es un diferencial de segundo orden, pues realmente no nos afecta mucho, entonces por eso nosotros lo ignoramos, ¿cierto? Pero realmente esta fórmula es un poquito más grande. Solo como estamos en pequeñas deformaciones, pues basta con trabajar con esto. Listo. Y entonces tenemos tensión plana. Recuerden que nosotros en el capítulo 4 hablamos de dos estados. Tenemos tensión plana y deformación plana. En tensión plana tenemos estas condiciones, ¿cierto? Recuerden que uno de los esfuerzos es igual a 0, ¿cierto? Sigma z, tau xz y tau yz, ¿cierto? En este caso, pues, porque puede ser sigma x o puede ser sigma y, ¿cierto? Y pues los relacionados con él. Entonces, en este caso, recuerden que teníamos unas deformaciones equivalentes, ¿cierto? Entonces, en este caso, cogemos las formulaciones equivalentes de las deformaciones para el caso de tensión plana. Recordemos por allá, creo que era de hecho fue hace 8 días, ¿cierto? Entonces, en este caso, tenemos a epsilon x, a epsilon y, a gamma xy. Como es tensión plana, entonces vamos a hacer un procedimiento parecido al que hicimos en el caso de dos dimensiones, ¿cierto? De dos dimensiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacíamos en dos dimensiones? Derivábamos con respecto, dos veces con respecto a este con respecto a x y a este con las derivadas cruzadas, ¿cierto? Entonces, al derivar digamos, con las derivadas cruzadas, pues simplemente nos quedan las derivadas cruzadas, ¿cierto? A este lo derivamos con respecto a x y nos va a quedar esto. Y entonces recordemos, por eso es que les digo, en dos dimensiones, nos traemos la ecuación de compatibilidad en dos dimensiones. Y entonces, ¿qué hacemos? Simplemente pues reemplazamos este término. Recordemos que este término, de x de u, pues seguramente va a representar esta derivada y esta derivada, ¿cierto? Entonces, en este caso, reemplazamos este acá, ¿cierto? Busquemos aquí dibujar este rosadito, puede ser. Y entonces reemplazamos este término acá, ¿cierto? Y reemplazamos este término, a darle con este azulito, este término acá y este término acá, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es esto igual a esto más esto, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a obtener que 1 sobre g, que sería el caso de la
deformación angular, pues es igual a esto, ¿cierto? Y entonces pues empiezo a sacar factor común, ¿cierto? Empiezo a sumar, a restar, bueno, lo que me quede más fácil, saco factores comunes y me va a quedar pues esta expresión. Y esta expresión es para tensión plana, ¿listo? Y entonces, miren que aquí tenemos únicamente deformaciones, ¿cierto? Y miren a la expresión que nosotros tenemos que llegar. Tenemos que llegar a una que nos quede de esta manera, ¿cierto? Realmente no es complicada, ya vamos a mirar por qué. Entonces miren que tenemos delta tau xy con respecto a esto, ¿cierto? Entonces nos vamos a traer la ecuación que vimos por allá al principio, ¿cierto? Esto es para dos dimensiones. ¿Por qué hablamos de dos dimensiones? Porque la tensión plana se desarrolla en el fondo en dos dimensiones, ¿cierto? Entonces, recordemos la sección 5.1, nos traemos las ecuaciones parciales de equilibrio. Y entonces pues vamos a derivar, derivando, miren que todo esto es matemática en el fondo, ¿cierto? Esta la derivada con respecto a x y esta es la derivada con respecto a y, ¿cierto? Y miren que si sumamos todo eso, pues podemos despejar a tau xy, ¿cierto? Entonces sumamos la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿cierto? Entonces al sumarla pues nos quedará esto más esto, ¿cierto? Este término A, vamos a llamarlo término A, este término B, entonces nos quedará A más B igual a 0, ¿cierto? Entonces en este caso, pues ustedes suman y pues esto les va a quedar seguramente dos veces este término, pues por eso pasan a dividir y les va a quedar eso, ¿cierto? Y entonces miren que aquí yo tengo a tau xy, a la derivada cuadrada de tau xy, tengo una ecuación, digámoslo así, estrellita, esta ecuación estrellita, y tengo esta otra ecuación doble estrellita, ¿cierto? Entonces miren que yo, como están igualitas, miren, ambas están iguales a lo mismo, entonces yo que hago, igualo esas ecuaciones, que igualo estrellita con las dos estrellitas, ¿cierto? Igualo esas dos ecuaciones, hacen álgebra, tin, 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 y entonces miren que en el fondo realmente ya encontraron la ecuación de compatibilidad para tensión plana. Entonces si ustedes están en el caso de tensión plana, ustedes van a tener las dos ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Que serían de sigma x con respecto a x más de tau xy con respecto a dy más x igual a 0, delta sigma de y con, con respecto a dy más delta tau de xy con respecto a de x más y es igual a 0, que estas eran las ecuaciones de equilibrio en dos dimensiones. Y miren que para tensión plana tienen la tercera ecuación, que es la ecuación de compatibilidad. Entonces miren, tienen tres ecuaciones, tres incógnitas en este caso: los esfuerzos normales y los esfuerzos tangenciales, ¿cierto? Miren que aquí ya tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas, cumple, podemos continuar, ¿cierto? Este en el caso de tensión plana. Recuerden que el caso de tensión plana es diferente al caso de formación plana. Entonces en el caso de formación plana voy a tener en este caso ya las deformaciones, pero pues en el fondo hago lo mismo. Entonces en el fondo cojo a epsilon x, a epsilon y, a gamma xy, lo derivo. Entonces primero derivo esto, luego lo reemplazo en esta ecuación, que esta es la ecuación de compatibilidad en dos dimensiones, y despejo a tau xy. Miren que hacemos el mismo procedimiento, lo que cambian son las fórmulas, pero el procedimiento es el mismo. Derivo este con respecto a de x, este con respecto a de y, este con derivadas cruzadas. Cojo la ecuación de compatibilidad en dos dimensiones y lo que hago es despejar a tau xy. Miren que es lo mismo, solamente que en vez de formar tensión plana, de formación plana, ¿cierto? Hago algo parecido
recordando la deducción de deformación de tensión plana. Entonces lo que voy a hacer es sustituir esto con lo que haya anteriormente. Miren lo que haya anteriormente, esta fórmula largotota. Le reemplazo esta fórmula largotota en la ecuación que acabo de hallar de tensión plana. Entonces me queda la fórmula larga igual a la de tensión plana, y entonces hago esta simplificación, ¿cierto? Entonces recordando que es G, ¿cierto? Entonces G creo que es E sobre 2, recordando que G es igual a E sobre 2 veces 1 más mu, ¿cierto? Entonces en este caso este sería G, ¿cierto? Y entonces pues lo que hago simplemente es simplificar, simplifico, y entonces me queda un medio, ¿cierto? Entonces realmente este valor es un medio, ¿cierto? Y ese un medio se va con este un medio, y otra vez vuelvo a hacer carpintería, realmente suma, resta, ¿cierto? Y voy a tener la ecuación de compatibilidad para deformación plana. Entonces en el caso de deformación plana, ¿qué voy a tener? Las mismas dos ecuaciones de equilibrio, parciales de equilibrio, que serían de sigma, que serían de sigma de x con respecto a x más de tau xy con respecto a y, más x es igual a 0 delta tau xy con respecto a y, más delta sigma de y con respecto a no. Ah, esperen que aquí me equivoqué. Aquí estoy diferente de x de y más y es igual a 0. Y esta es la tercera ecuación que nosotros necesitamos. Entonces miren que ya tenemos 3 ecuaciones, 3 incógnitas, tanto para tensión plana como para deformación plana. Para el caso en 3 dimensiones es un poquito más complejo, porque miren que nos salieron 6 ecuaciones. Entonces, y nosotros no tenemos pues allá un caso parecido a deformación o tensión plana, ¿listo? Pero en el caso de 2D es muy fácil, miren que lo hallamos para tensión plana y para deformación plana, realmente es muy fácil. Y entonces en general, miren que estas dos fórmulas se parecen, miren que tenemos este término, ¿cierto? Miren detenidamente este primer término, y nos vamos a volver para tensión plana, miren que el término es igual. Y miren que este otro término, el de la derecha, pues es muy parecido, ¿cierto? En las derivadas cruzadas de las fuerzas básicas, y miren que aquí aparece también. ¿Qué es lo único que cambia? Lo único que cambia es ese factor que multiplica acá. Entonces, en general, pues las fórmulas para tensión y deformación plana, las ecuaciones de compatibilidad, se pueden escribir de esta forma. Y únicamente lo que cambia es este valor K1. Este valor K1 va a valer. Para el caso de tensión plana, pues va a ser a este valor. Y para el caso de deformación plana, pues este valor. Entonces miren que todo lo que hicimos por allá queda simplificado en estas dos fórmulas, ¿cierto? En esta única fórmula, en donde lo único que cambia pues es K1. K1, el primer valor corresponde a tensión plana y el segundo valor corresponde a deformación plana. ¿Listo? Entonces, hay algunos casos, ya para terminar, hay algunos casos que son muy importantes, ¿cierto? Entonces, tenemos el primer caso, que en el primer caso es cuando tenemos esta ecuación, pero tiene una particularidad, y es que no tenemos fuerzas básicas. Entonces las ecuaciones de Levy aparecen cuando no tenemos fuerzas básicas. Es decir, es un caso ideal, ¿cierto? Caso ideal, ¿cierto? Ideal que no existiera la gravedad, ideal que no existiera el campo magnético, ideal que no existieran pues muchas cosas, ¿cierto? Entonces esas son los valores cuando tenemos pues problemas ideales, ¿cierto? Y estas en últimas son las ecuaciones
de compatibilidad, pero cuando ya tenemos pues en tres dimensiones, ¿cierto? Entonces miren que en tres dimensiones ya aparecen delta z, bueno, ya aparecen todo esto. Y estas son las ecuaciones de compatibilidad para el caso de tres dimensiones. ¿Listo? Aquí no vamos a hacer la deducción de las ecuaciones de Mitchell. Si ustedes las pueden deducir, no hay problema con eso. Pero pues aquí ya están simplificadas, ¿cierto? Y con esto terminamos la sección 5.2.